El Imperio Romano fue una de las civilizaciones más grandes y poderosas que jamás haya existido. En su apogeo, controlaba gran parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente, uniendo a millones de personas bajo un mismo sistema de leyes, comercio y cultura. Sin embargo, en el siglo V de nuestra era, el imperio colapsó, dando inicio a lo que conocemos como la Edad Media. Pero hoy nos preguntamos, ¿qué habría pasado si el Imperio Romano nunca hubiera caído? Para imaginarlo, primero debemos recordar por qué se derrumbó. Roma enfrentó una combinación mortal de factores: corrupción interna, crisis económicas, luchas por el poder, invasiones de pueblos bárbaros y un imperio demasiado grande para gobernar con eficacia. Todo esto provocó que, poco a poco, su poder se fragmentara hasta que finalmente desapareció. Pero si hubiera encontrado la forma de superar esos desafíos, el mundo actual sería irreconocible. Lo primero que cambiaría sería la política global. El Imperio Romano habría seguido expandiéndose, consolidando su dominio en Europa y probablemente conquistando regiones como Escandinavia, Europa del Este e incluso más allá del Medio Oriente. Con el tiempo, Roma habría desarrollado un sistema de administración aún más complejo, con provincias organizadas y conectadas por una red de carreteras y acueductos aún más extensa que la que conocemos. En lugar de un continente fragmentado en reinos, habríamos tenido un solo estado, unificado bajo las leyes romanas. El idioma también habría cambiado nuestra historia. El latín, en lugar de evolucionar en lenguas diferentes como el español, el francés o el italiano, se habría mantenido como la lengua dominante. Es posible que hoy todo el planeta hablara una versión moderna del latín, simplificada y adaptada con el tiempo, pero común para todos. La barrera del idioma que tantas veces ha dividido a las naciones probablemente no existiría. La religión sería otro aspecto radicalmente diferente. En la realidad, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio poco antes de su caída, y luego dominó la Edad Media. Pero si Roma no hubiera caído, el cristianismo podría haber seguido siendo solo una religión minoritaria. Tal vez las antiguas creencias romanas y griegas habrían evolucionado hasta convertirse en la espiritualidad dominante. Imaginen un mundo en el que los dioses del panteón romano, como Júpiter, Marte o Venus, siguieran siendo venerados oficialmente, mezclados con nuevas corrientes filosóficas y espirituales. El mapa religioso actual sería completamente distinto. En cuanto a la tecnología, el impacto habría sido enorme. Los romanos ya tenían conocimientos avanzados en ingeniería, arquitectura y organización social. Si el imperio hubiera continuado sin interrupciones, la llamada Edad Oscura nunca habría existido. En lugar de retroceder durante siglos, la humanidad habría seguido avanzando. Es posible que la revolución industrial hubiera llegado más de 1000 años antes, con máquinas, fábricas y sistemas de transporte avanzados en plena Edad Media. La medicina también habría dado saltos gigantescos. Los romanos tenían prácticas médicas rudimentarias pero organizadas, con hospitales y cirujanos militares. Si ese conocimiento se hubiera preservado y expandido, enfermedades como la peste negra o la viruela podrían haber sido controladas mucho antes. Millones de muertes habrían sido evitadas y la esperanza de vida de la humanidad habría aumentado siglos antes. El impacto cultural sería igualmente profundo. La arquitectura romana habría seguido evolucionando, fusionando el estilo clásico con nuevas innovaciones. Imaginemos ciudades actuales donde los rascacielos combinan columnas corintias con cristal futurista. El Coliseo y los acueductos serían solo el inicio de una tradición arquitectónica que marcaría el paisaje urbano hasta hoy. Y no olvidemos la exploración. Los romanos eran grandes navegantes y comerciantes. Si hubieran seguido expandiéndose, es posible que hubieran llegado a América mucho antes que Cristóbal Colón. En ese caso,
El descubrimiento y la colonización del Nuevo Mundo habrían ocurrido bajo estandartes romanos, con consecuencias radicalmente distintas para las culturas indígenas y para la historia de la humanidad. En el campo militar, Roma habría continuado innovando. El ejército romano ya era una de las máquinas de guerra más efectivas de la historia. Con los recursos de un imperio global, podrían haber desarrollado armas de fuego primitivas, artillería avanzada e incluso tecnologías similares a los tanques o aviones, mucho antes de lo que ocurrió en nuestra línea temporal. Ahora, pensemos en el presente. Si Roma hubiera sobrevivido hasta nuestros días, el mundo estaría probablemente unificado bajo una única nación planetaria. En lugar de cientos de países con diferentes sistemas políticos, viviríamos en una especie de República Mundial Romana, con un Senado global y leyes comunes para todos. Esto habría reducido las guerras internas, pero también habría concentrado un poder inmenso en manos de una sola élite. En el ámbito espacial, el avance habría sido impresionante. Si la revolución industrial hubiera llegado 1000 años antes, es posible que los viajes espaciales también se hubieran adelantado siglos. Tal vez la humanidad habría llegado a la Luna en el siglo XVII y a Marte en el siglo XIX. Hoy podríamos estar explorando otros sistemas solares bajo banderas con el águila romana. Pero no todo sería positivo. Un imperio tan grande y centralizado también podrían haberse vuelto autoritario. La diversidad cultural podría haberse visto reducida, ya que Roma impondría sus leyes, su idioma y su religión en todo el planeta. Muchas tradiciones locales habrían desaparecido. Además, concentrar tanto poder en un solo estado habría aumentado el riesgo de abusos y represión. El mundo sería más avanzado tecnológicamente, pero quizás menos libre en términos culturales y sociales. La gran pregunta es si este imperio habría podido sostenerse indefinidamente. La historia nos enseña que ningún poder es eterno. Incluso con todos sus logros, Roma habría enfrentado crisis internas, luchas de poder y rebeliones. Tal vez en algún momento el imperio se habría dividido en varias facciones, como ocurrió con la Unión Soviética, pero con un nivel de avance mucho mayor que en nuestra realidad. En conclusión, si el Imperio Romano nunca hubiera caído, la humanidad habría alcanzado logros extraordinarios siglos antes. Habríamos tenido avances médicos, tecnológicos y sociales mucho más rápidos, tal vez ciudades futuristas en la Edad Media y colonias en Marte en la actualidad. Pero también habríamos perdido diversidad cultural, y el precio de vivir bajo un solo imperio global habría sido muy alto. La caída de Roma fue una tragedia para la humanidad, porque nos hizo retroceder siglos. Pero también abrió el camino a la pluralidad de culturas y naciones que conocemos hoy. Imaginar un mundo dominado por Roma es un recordatorio de que la historia pudo haber sido muy diferente y de que nuestro presente es el resultado frágil de miles de decisiones, conquistas y pérdidas.